Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Siguen las noticias malas sobre el COVID, que parece recrudecerse, no solo entre nosotros, sino en otras áreas del mundo. Evidentemente es un villano y ha amenazado y ha golpeado la salud de los pueblos en una forma realmente terrible. La Respuesta quiere seguir cumpliendo ya como una especie de rito, con la promesa de usar el umbral del programa para encarecerle a todos y a todas: cuidado, cuidado, no se descuiden, por Dios. He sabido últimamente del fallecimiento de amigos y está en la base de muchos de los trastornos de salud serios que nos están afectando. Bien, las guerras, por su parte, increíblemente peligrosas. El último incidente lo indica todo. Podría bastar para resumir las preocupaciones. Un moderno destructor norteamericano que está cuidando los buques mercantes del comercio que suben por el Mar Rojo, el Canal de Suez, para pasar al Mediterráneo, como otros barcos de guerra norteamericanos, ingleses, ya italianos, franceses, alemanes, están acudiendo porque los hutíes, el grupo terrorista de Yemen, que tiene innegablemente a Irán como apoyo de trasfondo, apoyo logístico, armamento altamente sofisticado, misiles increíbles, modernísimos, de última generación, entrenamiento es requerido porque no son armas fáciles de manejar. Irán ha sido la gran cantera, con sus 3 tentáculos terroristas: Hamas, Hezbollah, Hamas en Gaza, Palestina, Hezbollah en la frontera del Líbano con Israel, y claro, los hutíes en el Mar Rojo, que están ya librando, se podría decir, verdaderas batallas de las nuevas versiones de la guerra. Ya hay escuadrones de aviones, misiles de última generación de Occidente, destruyéndole almacenes donde están los arsenales. Y parece que los camiones, que son móviles, siguen con proyectiles. Y ese destructor moderno que yo acabo de mencionar, por poco, dice el informe, 3 segundos mediaron, porque un misil muy sofisticado no pudo ser interceptado, como ordinariamente han hecho con cientos de misiles, 10 o 12 kilómetros antes de llegar al barco. Le tiran unos misiles y lo explotan. Pasó esa frontera. Pero revela el informe que los norteamericanos han desarrollado un armamento fantástico,
una ametralladora que se activa automáticamente para lo que ellos llaman el acercamiento, el punto cercano de acercamiento. Cuando un proyectil se acerca tanto, ya no pueden tirarle los del barco mismo para interceptarlo. Entonces, esa ametralladora parece que la tenían como una especie de arma secreta, por primera vez. A 3 segundos de llegar el misil a reventar ese destructor, lo destruyó. ¿Por qué digo que ese incidente sirve para ilustrar la gravedad de los momentos? Imagínense ustedes, en estos días se produjo el ataque a la estación P-22 en la frontera de Jordania con Siria. Murieron 3 soldados norteamericanos y salieron heridos 40, entre ellos muchos que creo que todavía permanecen en cuidado intensivo, gravemente heridos. Se armó un lío inmenso y el presidente Biden dijo, le vamos a responder. Es más, llegó a decir, ya tengo la decisión, sabemos por dónde vamos a responder. Y eso naturalmente disparó todas las alertas del mundo, entendiendo que se iba a atacar directamente a Irán. Es más, hubo legisladores norteamericanos de los 2 partidos que pidieron expresamente que se atacara a Irán, porque Irán era el responsable de todo. Irán se espantó, no fuimos nosotros, y ahora dice, nos preocupó ese ataque. Bueno, son fuerzas terroristas que evidentemente ellos superarmaron, y ahora es posible que incluso en determinadas circunstancias no puedan controlar. El caso es que si eso pasó con esos soldados muertos, hay que imaginarse si ese proyectil que interceptaron 3 segundos antes de llegar al barco, lo revientan y mueren cientos de marinos de la Marina de Guerra norteamericana. ¿Cuál sería la reacción? Un acto de guerra gravísimo. Y hay una especie de superstición o maleficio, no sé cómo llamarle. Las 2 guerras grandes del mundo tuvieron los preludios, hundimiento de barcos, en aquellos casos transatlánticos, la del 14 y la de la Segunda Guerra, al menos para determinar el ingreso de Estados Unidos y comenzar a preparar su estructura armamentística. Con este barco hubiera ocurrido algo que uno no sabe. Es tanto así que China, que tiene unas relaciones muy intensas con Irán, se publicó, le dijo a Irán, prudencia, eso no puede seguir ocurriendo, porque nos podría afectar a nosotros mismos en nuestro comercio, que se entendió que era como una especie de advertencia a Irán. Si ustedes siguen en eso, nosotros nos vamos a apartar y no le vamos a seguir proveyendo el apoyo en comercio que hemos estado dando. Pero que es mucho decir, porque China está consciente de que la otra superpotencia, si le hacen daños importantes, va a responder con toda la fuerza que tiene para responder. Es decir, la guerra. Y eso para el mundo es una noticia horrible. Hay que pensar que eso tiene derivaciones y secuelas en la economía, bueno, en todo el transporte, bueno, el caos del mundo, el apocalipsis. Preludio de algo más grande si se escala.
porque ya no tiene que escalarse necesariamente entre superpotencias. Ya anda por ahí la bomba en manos de locos y de gente incontrolable. Corea del Norte es una muestra, pero la tiene Pakistán, la tiene Israel. Que le ha dicho a Irán, ustedes prometieron borrarnos en 24 horas y la alcanzan. Nosotros la tenemos, atómica. Entonces yo siempre he dicho, no sabe quién va a borrar a quién. El caso es que estamos hablando de cosas no imaginarias, ni fabuladas, cosas que están ocurriendo. Y yo no he querido sacar al programa de esa exigencia, porque uno tiene que pensar, bueno, si eso ocurre, ustedes, la inmensa mayoría de la población nuestra, no sabe ciertamente las magnitudes de esos conflictos y cómo afectan. Imagínense, la Segunda Guerra cuando estalló yo tendría 8 años de edad y la tuve viviendo hasta el 45. Después ha habido guerras importantes, lejanas, Corea, Afganistán, pero una guerra de estas condiciones nos envuelve a todos, sépanlo. Y prepárense que esa es la pandemia de la guerra, que es tal vez 100 veces peor que la de los virus y las bacterias y las cosas esas que andan ahí azotando al mundo. Bien, hoy quiero tratar un tema que no lo tenía en la agencia de temas que hago siempre, no lo tenía, pero que al sobrevenir la información me movió a la decisión debo de tratarlo con detenimiento, porque es parte del conflicto que a nosotros nos está afectando. Ahora, puede ser agravado. En mi pregunta de esta semana de miércoles, el título que le puse fue la cuestión de Haití, según se dice todavía. Es decir, en el fondo, cuando usted quiere referirse a los peligros y riesgos que ofrece el caos haitiano, en la conversación ordinaria entre las personas, bueno, y la cuestión de Haití, la cuestión no, la tragedia de Haití y eventualmente la tragedia nuestra. Esa nos concierne directa y en una forma cercana a nosotros. Han trascendido una serie de informaciones interesantes y mucha gente, algunos de ellos de enorme importancia en el país, me han hecho llegar su interés de que yo dé mis opiniones sobre esta nueva vertiente que se está perfilando. Hace unos días salió una información. Ordenan el arresto de Martínez Moise, la viuda del presidente Juvenal Moise. Después se dice al día siguiente, el juez la ordenó porque ella no compareció para ser interrogada. Ya no es la primera vez, ya había una serie de insinuaciones previas que pretendieron involucrarla, considerando que
Ella no podía salir ilesa, con una herida sencilla en un brazo. Desde entonces yo comencé a sostener mi parecer. Claro, ayudado por la condición de que en mi vida larga he estado participando en millares de casos criminales, 70 años, 60 años. Y eso, quieras o no, desarrolla una especie de segunda naturaleza para examinar los hechos, las circunstancias, los detalles, fechas, etcétera, y los motivos, los móviles. Desde entonces comencé a pensar en eso. Y les decía, pero miren, imagínense ustedes el magnicidio, la noche misma del magnicidio. La esposa de un presidente, que llega un grupo de hombres fuertemente armados a su aposento y ametrallan de una forma inclemente y cruel a su esposo. ¿Se metió debajo de la cama? Sí. ¿Resultó herida? Sí. Pero no fue herida porque le dispararan a ella, porque esos profesionales del crimen estaban de seguro instruidos, convencidos de que el objetivo era el jefe del Estado. Que en principio a los extranjeros, los colombianos, se les dijo, según la confesión que ellos han hecho ante cortes norteamericanas, que no se trataba de matar al presidente de Haití, sino de secuestrarlo, como para forzar su renuncia, y que una vez llegaron, pudieron entrar por encima de la poca protección que tenía su residencia, bajo el aparente disfraz de que eran funcionarios de DEA, extranjeros, hablaban otro idioma, eran de otro tipo, color, facción, etc. Esa presencia de esos militares ahí, dijo un capitán, Rivera García, creo, retirado de Colombia, que cuando estaban ya dentro de la vivienda le dijeron, no, lo vamos a matar. Y él, que había contratado su grupo de hombres para ir, primero supuestamente para ofrecer seguridad en Pétionville, donde viven los ricos, y a los comercios. Y después se pudo ver que en el fondo el grupo de 28, 27 tenía un núcleo consciente, es decir, el mando de eso sabía a qué iban. A secuestrar, sí, pero cuando se le dice matar, bueno, vamos a matarlo. Y lo mataron en forma atroz. Ahora, hubo una especie de saña supersticiosa que no es colombiana, no ha sido colombiana. Colombia ha tenido muchas crueldades, pero esta, sacarle el corazón, cortarle el pene, los ojos. El grupo haitiano que acompañaba a los sicarios hizo lo suyo. La señora, según declaró, se espantó. Imagínense ustedes, les decía, la impresión que tuvo ella que recibir. ¿Quién en su sano juicio puede pasar por una experiencia así sin aterrorizarse? Ahora, ella no era el objetivo. Tal vez pensaron, si la matamos a ella, vamos a duplicar el repudio del mundo, porque no era solo el magnicidio, sino matar a ella, que era inocente. Esas fueron más o menos las cosas que yo sostenía desde los mismos programas
dando explicaciones a gente que quería informarse. Que los americanos se la llevaron, sí. Porque el magnicidio haitiano no es un magnicidio cualquiera. El de aquí, por ejemplo, se sabía, que tenía planeado una toma de poder incluso, una cosa organizada. Y eran circunstancias totalmente diferentes. Pero aquel no, aquel fue seguido de sombras. ¿Que quién lo mató? Uno que quiso hacerse primer ministro al día siguiente, horas después, ese se señaló. Otro que era canciller o primer ministro, el tal Joseph, ese se señaló porque entonces se le comenzó a regar la leyenda de que en el fondo lo habían matado, todavía no se sabía, no se tenían las confesiones de los colombianos. Era que ese primer ministro tenía una especie de romance con la viuda. Y que cuando ella regresó de Estados Unidos, traía una protección de una herida en un brazo que no era. Es decir, un mal mundial que se está tratando como tal, la desinformación, como una plaga. Estaba trabajando en eso con la ventaja del misterio. Allí todas las cosas son rituales, atávicas, no son claras nunca. Yo hago un paréntesis para recordar algo. Al viejo Duvalier, cuando murió, lo enterraron con los lentes puestos. Y yo recuerdo haber conversado años después con un importante haitiano que había sido embajador en Canadá, pero que iba a las reuniones del CICAT a Washington, de la droga, que era interesantísima. La DEA tenía esos eventos. Y yo le pregunté en un momento, venga acá, doctor, ¿por qué se dio ese caso allá? Pues yo no sabía nunca por qué le podían a un difunto en su ataúd los espejuelos. Entonces él me decía, un abogado importante, no sé si vive todavía. Usted no conoce realmente la sociedad nuestra. Superstición. Los lentes indican que él va a estar viendo cómo se van a portar con el hijo que lo va a suceder, que lo iba a suceder, y lo sucedió. Con la cuestión de la viuda, termino el paréntesis, yo comencé a sospechar. Va a producirse un tipo de investigación con un canal, el norteamericano. Efectivamente, comenzaron a apresar gente en Estados Unidos. Un empresario, apellido Yar, se confesó que había sufragado, que había dado dinero para la contratación del contingente colombiano. Y pese a su confesión, el acuerdo que hizo con el fiscal no le fue respetado. El juez le impuso cadena perpetua. Otro más, hay 4, ya hay 2 o 3 cadenas perpetuas y un capitán Rivera García, que negoció también y declaró todo. Esa es una vertiente, un camino de la investigación llevado a juicio. Juicio que no se ventiló
en forma contradictoria porque hubo delación premiada, se podría afirmar. Acusados que dijeron, yo voy a hablar y voy a decir, pero me ponen una pena menor. Estaba la corte tan espantada que cuando el empresario dijo, yo lo hice y todo, y yo pacté con el fiscal, la corte le dijo, no, usted no aportó gran cosa. Parece que con el capitán retirado colombiano, la corte apreció y es posible que la pena sea menor. Eso indica que el juicio no fue ventilado en disputa y de forma contradictoria y pública, que hubieran trascendido detalles. Pero va a abrirse otro camino, que estaba abierto, pero lo van a habilitar. Lo van a habilitar no solo diríamos, las preocupaciones de las élites haitianas por lo que se está presentando ya como un hecho, el vacío de poder. Todo iría después de la muerte del presidente Moïse hacia lo peor. Las pandillas, nutridas por ex policía, por maleantes comunes, armadas en una forma tremenda, matando, secuestrando, violando. Y nosotros espantados porque es una forma de presionar el derrame de población que hemos estado sosteniendo, nosotros especialmente en la Fuerza Nacional Progresista y este programa y lo que escribe Pelegrín y lo que mantiene Vinicio. Ese derrame es preparatorio de la ruina final nuestra. Nos quieren injertar una nación dentro. Abrumarnos. Tenemos 2 millones, bueno, 1 millón más. Ya pasa de ser simple minoría. Mientras se mantienen abiertas todas las mejores visas. Incluso cuando vinieron los parlamentarios europeos a hacer, de la Unión Europea, a hacer una inspección, hará cosa de 4 años, yo lo leí aquí en este programa, la última recomendación que le hacían a la República Dominicana es: promuevan la emigración de ustedes, especialmente a España. Y nosotros dijimos, nos están vaciando porque nos están llenando de otra cosa. Esa investigación que se abra en esa nueva vertiente por las élites, que al decir de Naciones Unidas en su informe fundamental están totalmente a las órdenes y en estrecha relación con el narcotráfico internacional de alto calibre, el de las drogas mundiales. Entiéndase, no simplemente de carteles latinoamericanos, no. Esas élites van a trabajar porque ese vacío de poder temen que pueda convertirse en una causa de guerra civil. Mi tesis: al ingresar China y Rusia, superpotencias ambas, con intereses directos en la región y específicamente sobre Haití, pueden estar en la expectativa o en la ilusión de que con fuerzas de izquierda residuales de núcleo que se han estado alojando en Venezuela y Nicaragua, esa toma de poder venga a crear una nueva república democrática del socialismo del siglo XXI. Espérate, ese vacío de poder
Vamos a ocuparlo nosotros, como siempre hemos hecho. Quitamos un presidente y ponemos otro que nosotros lo manejamos. Lo dije, lo expliqué, está en curso. Pero ahora sale la información que es lo que me ha hecho variar la guía de tema. 75 personas, hombres y mujeres, están incluidos en el expediente criminal de la muerte del presidente Jovenel Moïse. 75 personas. Y dan los nombres: ministro, exministro. Bueno, ahí parece que es donde van a enganchar, o ya engancharon a la viuda. ¿Y esto qué es? Pero ese magnicidio tiene ya revelaciones en corte de autores. ¿De dónde le sale ese esmero, esos escrúpulos de investigación de un Estado colapsado, con un gobierno de facto que ahora en unos días se le vence el plazo y viene el vacío de poder? 75 acusados de la clase política. No sé cuánto puede haber de la diáspora que estuvieran en combinación con los de adentro. Ahí está el mamotreto. Haití va a querer las élites mafiosas, el narcotráfico internacional, sacar, eliminar, poner de lado, sacar de escena a decenas de políticos de ellos, ministros y exministros. ¿Por qué? ¿Qué viene? Van todos a juicio, todos sentados en un banquillo, un proceso espectacular, 75 acusados de haber organizado la muerte del presidente. Por Dios. Los que la organizaron están siendo ya condenados en cortes responsables. ¿Cómo? ¿Y qué está pasando? Guy Philippe lo sacan de una celda norteamericana. Había sido condenado a 17 años, a 9 años. Cuando lleva 6 presos, lo sacan de la celda y regresan de inmediato a Haití. Se dice, llegará a Haití, lo recibirá la policía. La policía lo presentará ante un juez. El juez lo exonerará del último cargo que tenía. Este fue el hombre que organizó el derrocamiento de Aristide. Fue senador y era político, no lo dejaron, pero es un hombre de guerra. Y viene el hombre a hacerse cargo, se va ese gobierno de ahí. Nosotros acabaremos con las guerrillas, con las pandillas criminales en 90 días. Fue al sur, primero al Artibonite, después ahora fue al norte, el norte lo apoya. Hasta en Juana Méndez estuvo y dijo, se va a construir los canales que nosotros querramos, refiriéndose al canal del robo del río Dajabón. Y el hombre coge para Puerto Príncipe y está entrando a Puerto Príncipe, que tiene una huelga que acaba de, no sé si triunfar o fracasar, de 3 días, buscando el desalojo y el derrocamiento de un gobierno que termina, creo que el 8 de febrero o el 9. No hay que derrocarlo. Ahora lo que sí se puede intentar es ocupar el vacío. Vamos a llenar esa sensación del vacío de poder con el espectáculo de un juicio
responsables y en cierto modo culpables, que son dos cosas diferentes, del asesinato del presidente de Haití. A los amigos que me han pedido que les explique qué yo pienso, les digo, esa es una farsa siniestra, un tanto insondable. Ahí hay muchas cosas envueltas. Señores, si se va a recoger todo lo que sabían en Haití, que al presidente de Haití lo iban a matar, habría que hacer un juicio como de más de 1 millón de personas. Porque el propio presidente, él mismo, antes de morir, dijo, yo estoy en unas condiciones que no me dejan ir de mi casa a la casa de gobierno, a mi oficina. Temo por mi vida, me van a matar. Ya él sabía. Bueno, todo el mundo sabía que lo iban a matar. Ahora, ¿por qué lo querían matar? La respuesta dio 2 explicaciones. Primero, se fue a Turquía y tuvo un encuentro con el canciller ruso, Lavrov. El canciller ruso le dio seguridades de que Rusia iba a invertir 4.000 millones de dólares, de euros, en el levantamiento de Haití, que le iba a ayudar con la construcción, la fabricación, la preparación de 2 plantas eléctricas, una enorme, una para Cabo Haitiano, otra para Puerto Príncipe. Bueno, ya China, sabemos, había anunciado antes 15.000 millones. Me parece que quedaba demasiado cerca de Estados Unidos y de algún modo desistió. Prefirió República Dominicana, donde tenía la complacencia del gobierno de Danilo Medina, que le concedió todo, entre ellos establecerse en el puerto de Manzanillo, en un acuerdo medio secreto que se dejó sin efecto cuando se dieron cuenta de lo que eso implicaba para su permanencia y estabilidad en el poder. Yo dije, bueno, esta deriva de Moise hacia el campo de esa superpotencia es peligrosa y es posible que fuera lo que le costara la vida. Y uno pensaba, ahí puede haber andar la mano americana. Eso pensamos, es un lío de superpotencia, de geopolítica ya regional, la posibilidad de que de Venezuela y Nicaragua y Cuba vinieran. Bueno, Cuba ya está en el canal y el canal ya es causa nacional, patriótica. Estamos. Bueno, viene el tiempo como siempre. Va pasando, va pasando, va pasando. Y los hechos ya no hay quien los detenga. Pero quedan las causas. Otra causa tremenda. El pacto protocolar firmado en el 2021 entre el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el presidente haitiano Moise, Jovenel Moise. Señores, el que lee ese pacto, yo lo voy a localizar porque no lo pude traer al programa de hoy. Las cosas que ellos acordaron sobre frontera, la protección de la frontera para evitar los robos de ganado, el control migratorio. Bueno, parecía como que el pacto lo habíamos hecho y firmado y elaborado nosotros y él lo firmaba. Nos consentía cosas que nosotros queremos.
y medio responsabilizaba a Haití de las cosas que nosotros queremos cuidar. Eso fue en el 2021. Recuerden ustedes la fecha trágica, 7 de julio de 2021. La nota diplomática enviada 19187 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, nota U19185, Santo Domingo de Guzmán, 6 de julio del 2021, es la nota a Claude Joseph, que ya un acusado, ya va para banquillo, si es que se deja coger o aparece. Ministro de Relaciones Exteriores, el que se dijo que quería la presidencia y creo que la asumió la condición de primer ministro, después lo destituyeron para poner a Henry en días, en horas para mejor decirlo. Esa nota diplomática se refería al canal, por cómo el gobierno dominicano se oponía a que ese canal no prosiguiera y demandaba que se paralizaran los trabajos porque no se había cumplido con el tratado de 1929 y no se habían intercambiado las informaciones correctas, exhaustivas de las condiciones hidrográficas de los ríos en la frontera. No, entonces se inventaron. No, porque hubo una comisión. Es verdad, la hubo, pero la comisión no tenía ninguna calidad para obligar al Estado. Al Estado lo representa en esos casos el presidente de la República. Y esa la vieron como plausible y sirvió de base para que no se parara el canal. Pero el que lee lo que acordaron ellos dos que se iba a hacer, no le queda la menor duda de que ese pacto protocolar entre los presidentes de la isla fue una acta de defunción del presidente haitiano. Esa gente dijo, de seguro, élite, mafia y policía, en general los sectores, este es un traidor. Mira lo que le concede a los dominicanos. La nota le llega el 7 de julio en la mañana y en la noche está asesinado. El mismo día, la misma noche. Parece que el cambio de la orden de secuestro pudo estar fundado en que la nota llegó, el hombre había mandado a paralizar los trabajos del canal, e inmediatamente después de su muerte se reanudaron. Entonces, ¿de dónde diablos sale que la viuda es corresponsable del asesinato? Con ese, diríamos, ese manto de intereses, de cosas delicadas que comprometían la vida de aquel hombre. Esta viuda era la responsable de esos hechos. Y lo que pagaron a los comandos colombianos que vinieron a ejecutar el asesinato. El asesinato no era vox populi, un hecho que esperaba el propio presidente. Eso es una farsa más. Con razón se escribió aquel libro de Green, Los farsantes. El que crea una palabra de lo que surge de allá, hay que mandarlo a someterlo a control médico,
asistencia profesional de la mente. Por ahí anda la Cancillería nuestra, pactando. ¿Con quién? ¿Con el ministro de quién? De Lee, de ese caos, que ya termina en horas. Pactaron el último pacto, una serie de cosas que iban a hacer, bueno, como si no estuviera ocurriendo nada. Y desde la oposición, en los niveles más sensitivos y más delicados, que jamás debieron de coincidir con esas posiciones haitianas, el diálogo. Hay que dialogar. No dialogaron. Lo que hicieron fue militarizar, lanzar tropas y aviones contra albañiles. Iban a intimidar al pueblo haitiano. La oposición nuestra. Ustedes están oyendo. Pero en niveles, no un nivel de uno cualquiera. Presidente de la República 3 veces, con más de un 50% de apoyo del pueblo, Leonel Fernández. Esa fue su actitud. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? La realidad es que el programa, como expliqué, yo quería tratar otras cosas. Pero a los amigos que me mandaron a preguntar, es una farsa. Esto de la viuda es parte de la farsa para sensacionalizar en ese terremoto de desinformación que se ha venido urdiendo y desarrollando en Haití. Bien, hasta ahí lo que me resta de programa para explicar estas cosas. La ley 1124, ay Dios mío, 8 instancias ante el Tribunal Constitucional demandando su inconstitucionalidad. Un escándalo enorme. Bueno, la República peligra. El Trujillo del siglo XXI no era Danilo Medina, fue por error que lo acusamos. Es Luis Abinader, que quiere un aparato de inteligencia para oprimir la prensa y bueno, una cosa horrible. Que por suerte perdió eficacia por el hecho de que lo había aprobado el Congreso. Y no apareció un legislador de oposición que dijera, un momento. Es una ley fundamental, ciertamente está ordenada por la Constitución. Crear la organización que dirija la inteligencia nacional del Estado. Muy bien, pero ¿qué fue lo que aprobamos? Ah, no, vamos a aprobar, no, pero que a última hora hubo, no, léanmelo. Yo eso no lo apruebo, porque sabe el problema de que el gran defecto fundamental era que el DNI quedaba en condiciones de gobernar en cierto modo la vida del dominicano. Podía actuar, intervenir y ningún juez tenía nada que ver con eso. La autorización del juez a hacer investigaciones sobre cuestiones que puedan afectar el honor, la privacidad del ciudadano, son garantías fundamentales sagradas. Eso quedaba abolido. Por fortuna, se ha desinflado y la Fuerza Nacional Progresista fue la primera, en voz de Vinicio Castillo Semán, candidato a senador por el partido Fuerza Nacional Progresista y Partido Reformista Social Cristiano. Cuando apareció, antes de promulgarla incluso, más que cuando apareció, dijo, eso no puede ser, eso hay que revisarlo, eso es inconstitucional, tiene 3 o 4 artículos que la pierden. Lo hicimos, pero
no nos quedamos en eso. El miércoles, el jueves, visitaron al Senado, le entregaron al senador reformista, que es el vocero del Partido Reformista en el Senado, el senador Genao, lo que nosotros entendemos que se debe hacer con la ley, que ya evidentemente ya se da por perdida, no puede ser. 4 reformas fundamentales, precisas, pero 11 recomendaciones más sobre aspectos que van desde la redacción de artículos defectuosa hasta los propios considerando que faltaron y los que hay que enmendar por peligrosos. La Fuerza Nacional Progresista cumplió su deber. Eso a nosotros nos agradó, porque es una manera de nosotros reafirmar nuestra independencia. Se ha querido maquinar, se ha querido envenenar el entendimiento público, colocándonos a nosotros como una especie de limpiapolvo o alabardero de Luis Abinader, asociado, afiliado, y algunos dicen, pero ustedes estuvieron 20 años y tanto aliados con el PLD, ¿y cómo vienen ustedes ahora a aparecer? Todas esas bajezas de la lucha política que yo detesto tanto. Mi hijo Vinicio, en un programa, El Sol de la Tarde, creo, contestó perfectamente. Sí, pero se le olvidaron 2 cosas. Por modestia, no fuimos unos aliados cualquiera del PLD. Patrocinó esa alianza un gigante de la política nacional de todos los tiempos, Juan Bosch. Mi padre, debió decir, fue el senador candidato por el Distrito Nacional cuando tenía las dimensiones todas, incluyendo la provincia de Santo Domingo. Y en el acto que se firmara el pacto en el 93, don Juan nos definió como pequeña, pero grande en el patriotismo, en la defensa de los valores nacionales. Apoyamos lo que creíamos correcto. Nos separamos cuando aparecieron los fantasmas horribles de la traición, especialmente de la venta y entrega que hiciera el gobierno de Danilo Medina, del desastre de prostituir con una ley bandidesca y dañar el fallo 168 del Tribunal Constitucional, que nosotros consideramos siempre como el esfuerzo más serio, idóneo para la organización de los trastornos migratorios de todos los tiempos. Ahora viene la ley, fuimos nosotros los primeros que la objetamos y le decimos, miren, eso está todo mal hecho, es así que lo tienen que hacer. Desde luego nosotros somos también partidarios de la unidad nacional. Ahora cabe preguntar, ¿unidad con quién? ¿Con el rescate? ¿Rescate de quién? ¿Rescate de qué? ¿Del honor perdido? ¿Del peculado? ¿Del saqueo de los fondos públicos? Horrible. Horrible. La situación es compleja. Pero en el mal tiempo, en las tormentas, es donde se prueban los templos de las personas y de las organizaciones. Nosotros estamos pendientes del desarrollo de acontecimientos y tendremos nuestras posiciones invariables
en la defensa a ultranza de los intereses nacionales. Para nosotros no existe una causa comparable con esta, ni una ventaja, ni una tentación de ir a urnas y de hacernos de cargos y de posiciones. Las renunciamos cuando tuvimos que renunciarlas, asqueados por lo que veíamos. Esto sin saber hasta dónde había llegado el gran desorden criminal que hoy se pretende amnistiar vanamente. Pero bien, seguiremos en el próximo programa desarrollando estos temas que ya se hacen necesarios tratarlo en medio de estas escandaleras y jolgorios de las elecciones estas. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal en nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana, que asimismo Teleimpacto canales 52 y 22 a las 12 del mediodía y 9 de la noche de domingo, 7 de la mañana de lunes reproduce nuestros contenidos en el canal Supercanal, canales 33 de Claro, 3 del cable, que lo omití involuntariamente. Y estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía, después de nuestra versión central. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana nuevamente. Muchas gracias y hasta entonces.